esta maldición de Tutankamón Sí. podría llegar a nosotros. Mira, de alguna manera, fíjate que esto es casi, digamos, como noticia en proceso, porque el Museo de Historia Natural, ¿cierto?, de Santiago de Chile, finalmente comenzó a sacar esos tesoros que no los muestra en exhibición constantemente, digamos, porque son tremendas joyas, digamos, no les puede ocurrir nada, y incluye 4 momias egipcias con el sarcófago y todo lo demás. Y aquí obviamente nos saltó... Perdón, la ¿y idea... cómo llegamos a tener esas momias? Así fue como un chiripazo, digamos. Yo diría que un chiripazo, porque como que están en el Louvre nomás, ahí la estamos viendo. Yo he Eso es ido. Chile. Sí, en el año 2009 fue la última vez que la sacaron a pasear. Exacto. Sí, señor. Exactamente. Mal enfrente donde se hacen los billetes, Yo no donde está sabía, la... Precisamente. Pues Así mucha de atención, tanto. sí, son tremendamente. Las otras están en el Louvre, ¿cierto? En el famoso Museo de París, digamos, y otras pocas, obviamente, en el Cairo y en otros lugares. En el Metropolitan Museum. Exactamente, de África. Pues mucha atención. A nosotros inmediatamente recordamos que incluso hasta el día de hoy se sigue recordando probablemente una de las más poderosas maldiciones. Hoy día tratando de probar si es parte de la mitología o esto es ya un nivel de coincidencia pero abismante respecto a lo que tiene que ver con el más joven de los faraones, que es Tutankamón. Por favor, vamos a su ficha. ¿Quién era esta tumba, digamos? ¿Quién estaba dentro de este sarcófago? Tutankamón, faraón de la dinastía octava de Egipto, reinó del año 1336 al 1327 a.C., por supuesto, y murió, obviamente, a la edad de 19 años. Oye, fue ¿Tan poquito? muy importante Sí. y duró poquito y Duró tiene poquito. como esta importancia como Tutankamón. Absolutamente. Era el heredero. O sea, obviamente era prácticamente un ser humano elegido por las estrellas. Los dioses lo acompañaban. ¿Qué pasó? ¿Por qué digamos, en la murió? tumba. Por una enfermedad, digamos, así, muy ya. sencilla. Es que las propia de la expectativas época. de vida en esa época Eran absolutamente... Si llegaba a digamos, los muy 30 era, pero ya un anciano. Anciano. Exactamente. Bueno, cuando se descubrió esta tumba, estaba cargado de todo tipo de utensilios, de joyas y todo lo demás. Ahí está, ustedes, todo el mundo lo reconoce. Es la imagen clásica de un sarcófago, de una tumba que se hacía solamente para los faraones, recubierta en oro, con un montón de joyas que lo recubrían. Cuando tenía 19 años, y era Egipto, digamos, de los años 1000 antes de Cristo, son muy pequeñitos, digamos, los seres humanos eran un poquito más cómodos, sí, era muy pequeñito todo lo demás. Imagínate, puro arroz, grano y leche y un poco de carne. Exactamente, y ahí está el féretro. Obviamente que es considerado una de las grandes piezas de la arqueología de la historia de la humanidad. Espectacular. Ahora, ok, eso sería como, wow, aplaudamos, mira el medio descubrimiento que hicimos. El problema es que esa tumba, ese sarcófago en particular, tiene asociado una maldición que hasta el día de hoy desconcierta, por lo que ha generado una cantidad infinita de documentales, teorías e hipótesis que por mucha lógica que se le trata de arrojar para explicarlo todo, a veces lo racional sencillamente no alcanza. De hecho, la maldición de Tutankamón, en cifras, fíjate, vamos, digamos, los datos fácticos. Obviamente la tumba fue descubierta el 3 de febrero del año 1924. Los muertos en esa primera pasada fueron 21, fíjate. Y dicen que la lista sigue sumando. Atención que esto, hay algunos que dicen, efectivamente, al lado de esta tumba había una inscripción, ¿cierto? Escrito en jeroglífico, y otros dicen que no están tan seguros si esto comenzó a ser parte de la leyenda y del mito urbano, pero aquellos que afirman que había una advertencia para aquellos que profanaran la tumba del faraón Tutankamón, decía: la muerte vendrá con alas ligeras, así como quien dice, de forma sutil pero rápida, al que se atreva a violar esta tumba. Y fue, de hecho, que muchas personas con enfermedades fulminantes, que personas sanas, arqueólogos, verdadero Indiana Jones en algunos casos, que habían, digamos, zafado la malaria y cuántas enfermedades exóticas, para pasar un par de semanas, ¡pum!, fueron todos despachados. Pero Una espérate, gran cantidad de ¿qué les personas. pasaba? Eso no. Pasaban por arriba de esta tumba, la por al tocaban, lado. intentaban La hacer descubrieron, algo. echaron abajo un Claro, muro, los que vieron que estaba la descubrieron- tumba, abrieron el sarcófago, vieron el cadáver de Tutankamón Murieron todos. y de ahí se cosieron, empezaron a morir uno por uno. Accidentes, De las peores enfermedades. maneras y todo lo demás. Cuentos también, Sí, que tienen que estar abriendo la tumba de Tutankamón. Bueno, de hecho, aquí lo puede escuchar Diego perfectamente pronunciado de cómo fue el descubrimiento de esta tumba, de este sarcófago, uno de los más famosos en la historia de la arqueología. Atención. El descubrimiento de la tumba causó un enorme entusiasmo, principalmente porque era el único sepulcro real, prácticamente intacto, que se había encontrado en el valle. Y cuando los objetos comenzaron a salir de la tumba, pronto quedó claro que era una sepultura enormemente rica y fastuosa. El corredor de entrada a la tumba llegaba solo hasta 4 pequeñas cámaras, pero estaban llenas de tesoros.
estatuas de oro, grandiosos sofás con animales a cada lado, incluso carros de guerra desarmados y cubiertos de oro. Tardarían años en catalogar y conservarlo todo. El 17 de febrero de 1923, el equipo entró formalmente en la cámara mortuoria para revelar un magnífico sepulcro. Un féretro de oro macizo en el que posteriormente encontrarían el dinero de Tutankamón. Bueno, ahí como vieron, con pala y picota, sin el menor respeto, viendo cómo aparecían distintas cámaras, digamos, dentro de estos lugares. Perdón, pero la de repente autoridad... se dan cuenta que hay oro, de repente un sarcófago y viejo con picota y todo abriendo, sin ningún respeto. Este fue un trabajo que se hizo con las autoridades egipcias, No, me por imagino, supuesto. de la época. Obviamente, con los debidos permisos y todo lo Claro. demás, en calidad de arqueólogos, donde varias, digamos, varios países los financian, pero finalmente se metieron donde no les Pero correspondía. querían robar, querían hacer Era un algo. descubrimiento arqueológico fidedigno, en donde claramente por ahí alguna joya cae en algún bolsillo y Ya. todo lo demás, pero finalmente la advertencia era que estaba descansando en un viaje de paz eterna el faraón y nadie puede venir a molestarlo. Esa muralla jamás debió ser derribada, jamás debieron abrir el sarcófago y así cuando comenzaron a morir. El primero de ellos... ¿Pero es- mueren de qué? ¿De algo improviso? Aquí lo vamos a ver. Lord Carnarvon, Le cayó, que fue no sé. el hombre que estuvo presente, digamos, en la exhumación, digamos, después de que estuvo de miles de años enterrado. Fíjense que él fue el que puso toda la plata y que quiso, yo quiero estar presente en todas las excavaciones, los descubrimientos que yo estoy financiando. Fue la primera víctima. El que, de alguna manera, avivó la cueca para que se hiciera todo esto, fue el primero en caer y de la peor manera. De ahí es cuando todos dijeron, wow. ¿Es esto una maldición? Y cuando empezaron a caer todo alrededor, viejo, Obvio. que Dios te pille confesado. Esto le pasó a Lord Carnarvon. Los medios de comunicación se habían volcado en la tumba debido al oro y al misterio del joven faraón, el rey niño. Y tan pronto murió Carnarvon, los medios de comunicación cambiaron de marcha y lo vieron como el resultado directo de una maldición sobre la tumba, como el castigo de los faraones sobre Lord Carnarvon. Le da un aire romántico a la historia el hecho de que supuestamente la noche que falleció Lord Carnarvon se apagaran todas las luces del Cairo y que su perro empezara a gemir y se cayera muerto. Y hubo un montón de cosas misteriosas que ocurrieron en relación a su muerte. Aquello fue el principio de esta horrible maldición contra cualquiera que hubiera trabajado en la tumba. Bueno, finalmente ella, muy con los pies en la tierra, dice, bueno, yo, digamos, soy una científica, soy experta en estas materias de arqueología y todo lo demás. Yo no puedo hablar de una maldición, pero, wow, debo reconocer al menos que la noche en que el gran financista, descubridor de la tumba y el que sacaba la foto al lado, poco menos que la momia, así como, mira el descubrimiento que hicimos. No, porque era un poco así, era celebrando. Se llevó un dedo de souvenir Mira, casi. exacto, el tipo, digamos, hacen el descubrimiento, van, digamos, a los aposentos donde estaban arrendando en el Cairo, viejo, estaban, digamos, en la cresta de la ola, aparecían en los diarios de todo el mundo, y de repente, ¡pah!, se apaga la luz en toda la ciudad. Un apagón. No lo explica más, un apagón. El perro se pone a ladrar, que lo acompañaba y le dio un paro cardíaco al perro. Exacto, y al rato le viene una infección fulminante a este hombre. Que se de la acostó nada. y se murió. Fue el primero en despacharse y lo eligió. Que ojo, fue el primero en la fila porque fue, digamos, el que patentó el financiamiento, digamos, para hacer estas excavaciones. El que dijo, yo me consigo los permisos y yo pongo la plata, pero a por esa tumba y mostrémosle a todo el mundo lo que es y ábrela nomás y mostremos el cadáver de este pequeño faraón Por de 19 años. Por ambicioso. Atención, que no fue el único. Aquí se explica que estas son las 21 ¿Ves? ¿Por qué sale célebres, eso tan- famosas muertes asociadas al sarcófago en cuestión. ¿Qué me preguntaba? víctimas. Que eso que se ve adentro no es el cuerpo. No el cuerpo. El cuerpo lo vamos a ver un poco más adelante. Atención, otras víctimas fatales, 21 se contabilizan en la primera línea de aquellos que participaron círculo más en cercano, esto. Sí, señor, y en el tiempo no se ha detenido, dicen, mira. 6 meses después de haber fallecido Carnarvon, su hermanastro Aubrey murió debido a una infección tras una operación quirúrgica de poca importancia. Arthur Mace, un ayudante próximo a Carter, tuvo que dejar de trabajar debido a su mala salud. Murió de pleuresía antes de que la tumba hubiese sido despejada. En 1926, un egiptólogo francés, Georges Bendy, se cayó durante una visita a la tumba y falleció poco después. Un
príncipe egipcio murió a tiros después de haber visto el descubrimiento. El egiptólogo James Henry Breasted falleció de una infección bacterial. El magnate de los ferrocarriles americanos George J. Gould pilló un resfriado en la tumba y murió de neumonía. El secretario personal de Howard Carter, Richard Bethel, falleció de un infarto. Poco después, el padre de Bethel escribió una nota diciendo que no podía soportar más horrores. Luego se suicidó tirándose desde una ventana. Los diarios realzaban la relación con la tumba de Tutankamón, por muy indirecta que ésta fuese. En 1924, según algunos diarios, más de 20 personas habían sido víctimas de la maldición y la leyenda quedó firmemente arraigada en la tradición popular. Exactamente, porque mira, haciendo un catastro, tenemos por favor la gráfica de las víctimas en general, que como les digo, se sigue asociando hasta la fecha, pero obviamente cada vez más distanciado. Como se puede ver, el equipo que descubrió la tumba, 16 personas murieron ahí. Bueno, pero puede haber sido por ciertos gases o ciertos... Como le dije, vamos a hablar de eso sí, un poquito más. Miren, los tripulantes del avión de traslado, obviamente, también que llevaban todas las joyas, abajo se vino todo muerto. El de vuelta con la joya. Exactamente. Muerto. Oye, cuando de repente dicen, ya, ¿quién se va a quedar con estas reliquias que ya nosotros lo descubrimos? Obviamente el Museo de Egipto. ¿Y aquí no son los directores? ¿Lo aceptan ustedes? Sí. Los dos firmaron, cagaron. El otro día los dos, que eran dos, cada uno con su casa, en distintos lugares vivían, dijeron, ya, que la trasladamos y que vengan para acá. Se murieron. Se murieron. Pero ya se estaban dando cuenta que había algo raro ahí, ¿o no? Todavía no tanto. No O se sea, hacía- quédate tú. Oye, y Ian Mes, que hizo de Judas Iscariote en la película Jesús, en la serie Jesús de Nazaret, que él dijo, ¿sabes qué? Hay como una maldición en esto, hagamos una película ya. Y él dijo, ya, yo soy el protagonista. Nadie entiende cómo van a empezar a filmarla. Viene de su casa y en el auto se desbarrancó y se mató el weón. Se murió el actor, weón, que es una cuestión impresionante. Judas. Absolutamente. Y que encima ya hecho en Judas, las tenía todas, claramente. Ahora, ¿cómo se provoca esta maldición? ¿De dónde parte? ¿De dónde genera? La verdad es que hay harta hipótesis racionales y de corte mucho más esotérico. Mucha atención al siguiente segmento. Tenía que haber una relación con el momento en el que estuvieron expuestos. De lo contrario, si visitar la tumba disparaba la maldición de la momia, afectaría a todos los que la visitaron desde los años 20 hasta la actualidad, evidentemente. Lo más probable, si había un espíritu malévolo o un agente infeccioso o un agente tóxico, es que estuviera relacionado con el hecho de abrir la tumba o de abrir el ataúd del sarcófago o de examinar la momia, ya que entonces estarían expuestos a la maldición. Bueno, él pone un punto, digamos, que es de los máximos raciocinios, que es cuando dice, si yo tuviera que creer que hay una maldición, tendría que haber afectado a todos por igual. O sea, afectó a un gran número de personas que de forma inmediata murieron por distintas razones sospechosas. Y todas fulminantes. Claro, pero no todos. Entonces, ¿por qué no todos? La maldición eligió a algunos. O sea, hay gente que se metió ahí también y que no le pasó absolutamente hasta el día nada. de hoy, digamos, hay algunos, digamos, que pueden ver la tumba del faraón en el museo. Hay otras personas, digamos, que siguieron trabajando en la obra arqueológica para limpiar los restos y no les pasó nada. ¿Dónde está Tutankamón hoy? Creo que, si no me equivoco, creo que está en el Louvre, fíjate. Pero creo que se mueve entre eso y, obviamente, el museo en Egipto, en el Cairo, creo que precisamente, en realidad. Pues bien, ahora aquí viene la pregunta, que ustedes un poco más o menos lo estaban planteando. ¿Cuál sería entonces, ya, si es que descartamos la idea de que hubo una maldición, ¿había un sistema de protección pensado ya en aquella época o fue derechamente una casualidad que terminó matando a personas muy específicas y por ciertas condiciones que al final tenían que ver con ser los próceres de llevar y obviamente de abrir la tumba de este faraón? ¿Cuáles serían esas razones? ¿Cuáles son las hipótesis más aceptadas? Usted me espera un tanto así y yo se la cuento.